La luna, la vemos cada noche y ya se ha vuelto algo habitual para nosotros. Ya no imaginamos nuestra vida sin ella. Ella provoca mareas, los ciclos de vida se adaptan a ella, los astrólogos ganan dinero gracias a la luna y los astrónomos y cosmonautas hacen planes en torno a ella. Pero, ¿de dónde vino y cómo apareció? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad desde el inicio de la civilización. Hola, soy Época de la Incredulidad y estoy con ustedes. En este video, como ya es tradición, comenzaremos despacio, sin prisas e incluso un poco aburridos, pero para la segunda mitad del video aceleraremos y haremos varios descubrimientos absolutamente asombrosos. Muchos de ustedes extrañan los análisis cósmicos, mientras que a algunos no les gustan para nada. Sin embargo, no puedo ignorar este tema, ya que el espacio cósmico es una parte inseparable de nuestro universo y de nuestra historia. Por eso, al analizar la catástrofe que ocurrió en el pasado con nuestro planeta, no se puede dejar de lado ni una sola pieza de este complicado rompecabezas. Hace medio año publiqué el primer video sobre Venus, y a muchos les gustó, pero no todos entendieron por qué lo hice. En realidad, el objetivo de ese video era sencillo. Usando el ejemplo del gemelo de nuestro planeta, quería argumentar la posibilidad misma de que la Tierra tuviera una atmósfera más densa. Eso es todo. El siguiente video sobre Venus describía eventos catastróficos que ocurrieron allí hace muy poco tiempo. Y contaba que tal vez nuestros astrónomos están siendo un poco engañosos y ocultan la situación real en Venus. También había un video sobre la Luna, que demostraba la imposibilidad de que haya más de una luna en nuestra órbita. Sin embargo, pocos notaron que el video hablaba específicamente de las lunas, no de los satélites en general. Aquí empezaron a aparecer comentarios en los que se mencionaba el ejemplo de Marte con sus 2 satélites o Júpiter con sus 80. Para quienes no entendieron, comparen los tamaños de la Luna y Phobos. Espero que las dudas desaparezcan. Una tarea similar la cumplen todos los demás videos. Todas son piezas de un mismo mosaico, de un gran rompecabezas. Y detrás de todos estos videos, espero que ya empiece a vislumbrarse una sombría imagen del apocalipsis que ocurrió en nuestro sistema solar, del cual la tragedia en la Tierra fue solo una parte. Entonces, ¿qué tiene que ver la Luna con esto? Más precisamente, ¿qué misterios nos plantea? Por supuesto, uno de los principales misterios es en realidad la aparición de nuestro satélite en la órbita, y el misterio principal ni siquiera radica en el hecho mismo de su aparición. Al fin y al cabo, de todo pasa, y los asteroides perfectamente pueden ser capturados por la gravedad de otro objeto, pero su órbita es, supuestamente, perfectamente circular, y eso es imposible sin maniobras adicionales. Cualquier objeto capturado por un planeta al pasar cerca de él necesariamente tendrá una órbita elipsoidal muy alargada. Y eso es cierto. Esto sucede porque el asteroide conserva su impulso inicial. Sí, ustedes mismos pueden comprobarlo observando las trayectorias de los cometas y asteroides modernos en el espacio cercano al Sol. Todas están muy alargadas y este hecho inquieta las mentes y da lugar a las conjeturas y teorías más atrevidas. Incluso hasta el punto de que la Luna es una enorme nave espacial en la que llegaron a la Tierra invasores del espacio. Y lo más interesante es que algunos científicos ya empiezan a considerar seriamente esta versión como una hipótesis de trabajo. El segundo gran misterio de la Luna consiste en que supuestamente es hueca por dentro. El tercer misterio consiste en que casi todos los llamados mares lunares se encuentran solo en el lado visible, el que siempre está orientado hacia nosotros. Y en el lado opuesto, el lado oscuro, hay una enorme cantidad de pequeños cráteres, pero casi no hay mares. Y aquí, por cierto, surge el cuarto misterio. ¿Y por qué la Luna siempre está orientada hacia nosotros solo por un lado?
El quinto misterio son los mascones lunares. Son perturbaciones gravitacionales ocultas bajo la superficie de la Luna, pero que aún así son registradas por los instrumentos. Bueno, y ya son suficientes misterios. O agregamos aquí también los extraños objetos objeto volador no identificado, vuelos regulares de enormes objetos sobre la superficie del satélite. Más precisamente, no vemos los objetos en sí, sino sus enormes sombras. Muchos ya han encontrado para sí mismos la respuesta en el origen extraterrestre de la Luna, en que es un objeto artificial. Y de verdad, si atribuimos todo esto a la actividad de desconocidos extraterrestres, entonces sí, todo parece encajar. Pero surgen más dudas. Bueno, por ejemplo, si a nuestro alrededor hay una vida extraterrestre tan activa, ¿por qué ellos, los extraterrestres, todavía no han entrado en contacto con nosotros? Aunque la teoría extraterrestre es buena, porque con ella se puede explicar todo, y al mismo tiempo, nada. Pero eso es precisamente lo que me incomoda. Hay demasiadas referencias a que supuestamente no podemos explicar algo. Eso ya se parece más a una religión, no a la ciencia. Mira, solo que en vez de Dios y ángeles, se nos propone atribuirlo todo a poderosos e invisibles extraterrestres, pero en esencia no hay ninguna diferencia. Es la misma doctrina religiosa con adoración a una entidad todopoderosa, desconocida e invisible. No es casualidad que últimamente la Iglesia Católica haya empezado a reconocer la vida extraterrestre. Los sectarios rápidamente se dieron cuenta de que, en esencia, nada cambiaría, pero estarían a la moda y su congregación permanecería tranquila. Pero a mí no me convence esa explicación. Por eso ahora, intentemos averiguar si es posible responder a las preguntas que acabo de plantear con alguna otra versión, donde no sea necesario la presencia obligatoria de extraterrestres u otras fuerzas divinas. Bueno, empecemos directamente con el primer punto. Una órbita circular misteriosa de la Luna. Pero, ¿de dónde sacaron ustedes en realidad que la órbita de la Luna es perfectamente circular? Recuerden, ¿de dónde? Casi seguro que no podrán recordarlo. O, si son honestos consigo mismos, recordarán que el origen de este mito fue uno de esos programas al estilo de Röntgen, o de otras fuentes o canales de divulgación científica. Y, por supuesto, no verificaron este dato, sino que de inmediato lo creyeron. Y es comprensible. Es natural que una persona quiera creer en los milagros, pero de inmediato los decepcionó. La órbita de la Luna no es circular, eso ni siquiera se oculta. Para comprobarlo, basta con mirar cualquier manual de astronomía. El punto más cercano de su órbita, el perigeo, varía entre 370 y 356 mil kilómetros de la Tierra, y el punto más lejano, el apogeo, fluctúa entre 404 y 407 mil kilómetros. La diferencia de desviación es de más del 10%. Eso es mucho. Aquí ni siquiera necesitas ser un gran matemático para entenderlo. La órbita de la Luna está lejos de ser ese círculo perfecto que nos aseguran. Sí, está muy cerca de ser un círculo, pero aún así es una elipse. Entonces, ¿por qué los superinteligentes y todopoderosos extraterrestres no pudieron alinear completamente la trayectoria? Entonces, ¿sí hay una posibilidad de que la Luna haya sido capturada al pasar cerca de la Tierra? Sin embargo, hay que admitir que la órbita de la Luna realmente es demasiado cercana a un círculo para un objeto tan masivo. Y, en efecto, la necesidad de correcciones adicionales de la órbita sigue existiendo. Retomaremos este tema después, pero por ahora veamos el segundo misterio. La Luna hueca. La base de esta teoría es la historia de que durante la misión Apolo 11 se arrojaron 2 enteros y 5 décimos a la Luna. La etapa de 1 tonelada del aparato y los sismógrafos, colocados previamente en la superficie del satélite, registraron potentes vibraciones que continuaron durante más de 1 hora como resultado del impacto de la etapa contra la superficie del satélite. Después de eso, se difundió la frase: la Luna sonó como una campana, y de inmediato se llegó a la conclusión de que la Luna era hueca.
y a nadie se le ocurrió que la luna no puede sonar como una campana en el vacío del espacio. Los sismógrafos no midieron el sonido de una campana, sino las vibraciones de la superficie. Y precisamente porque la superficie resultó ser muy densa y homogénea, la señal se mantuvo durante un tiempo prolongado. Por el contrario, las cavidades en el material habrían absorbido las vibraciones como una esponja. Por cierto, en esto también radica el secreto de las llamadas piedras sonoras en la Tierra. Son extremadamente densas, homogéneas, sin cavidades en su interior, lo que provoca el sonido. Algunos investigadores, con entusiasmo, rompían tales piedras con martillos metálicos. No puedo entender este efecto. ¿Y para qué ir más lejos? Incluso algunos albañiles verifican la densidad del muro precisamente por el sonido. Si la mezcla quedó homogénea, los ladrillos como que se fusionan en un solo monolito y el muro empieza a sonar un poco. Sin embargo, la conclusión sobre la luna hueca de todos modos fue hecha. ¿Por qué? Porque conocemos la masa de la luna y su densidad, que es de aproximadamente 3,5 gramos por centímetro cúbico, lo que corresponde a un basalto muy duro, pero de ninguna manera a un metal. Y un sonido similar solo podría producirse si la densidad fuera, como mínimo de 45 gramos por centímetro cúbico. Pero ¿cómo es posible? De aquí, aparentemente, se llegó a la conclusión de que la densidad de la sustancia en la superficie es mucho mayor que la densidad interna, y como la masa de la luna sigue siendo la misma, significa que en su interior contiene cavidades. Aquí también se encontró el metal adecuado, el titanio, con su densidad de 4,5 gramos. Y de inmediato, también recordaron la profundidad demasiado pequeña de los cráteres y la leyenda ya no se puede detener. Hay que hacer otra aclaración importante. Los sismógrafos que registraban este efecto estaban ubicados en el lado visible de la luna. Aunque parezca extraño, esto es decisivo. A este punto también volveremos un poco más adelante. Y ahora pasamos al tercer enigma, los mares lunares y los mascones. Prestemos atención al hecho de que el 80% de los mares lunares se encuentran en la cara visible de la luna, y debajo de cada uno de ellos hay una perturbación gravitacional significativa. La concentración de masa, que abreviadamente se llama Mascon. Ya en 1968, los descubridores de los mascones lunares, Paul Mueller y William Sjögren, supusieron que estaban formados por restos de cuerpos cósmicos que se hundieron en la Luna tras una colisión. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada de inmediato. Una hipótesis lógica, que parecía obvia, fue descartada. ¿Saben por qué? Porque a los científicos les cuesta imaginar asteroides hechos de hierro y níquel, les resulta difícil imaginarlos. ¿Se imaginan la justificación? Genial, más bien parece un intento de callar a alguien a toda costa. Y por cierto, ¿qué fue lo que a ellos, a los científicos, les resultó más fácil presentar? Resultó que a los científicos les resultaba más fácil explicar esto con la existencia de verdaderos mares lunares. Sí, de agua y de largos procesos geológicos que pusieron en marcha el proceso de formación de rocas sedimentarias. Pero entonces, ¿quién de nosotros es el alternativo? No me des pan, solo déjame hablar de rocas sedimentarias en cualquier sitio. Por eso, parece que no podemos prescindir de la simulación, ha llegado su momento. En uno de los videos anteriores, les mostré con la ayuda de un simulador que no pueden existir 2 o 3 lunas en la órbita de la Tierra, o más precisamente, objetos del tamaño y masa de la Luna. Todas ellas, excepto una, inevitablemente serán expulsadas fuera de la órbita terrestre como si fueran lanzadas por una catapulta. Hasta el día de hoy, sigue sirviéndonos como un magnífico escudo contra objetos extraños.
Pero ¿qué pasaría si alguna vez no hubiera existido la Luna? Entonces todo cambia drásticamente, y la Tierra podría recibir una enorme cantidad de pequeños objetos, e incluso algunos más grandes. Ya les mostré la diferencia entre la Luna y Phobos, que tiene un diámetro de apenas unos 20 kilómetros. Una partícula de polvo así no nos sirve. Se necesitarían demasiadas de esas partículas y tendríamos que esperar demasiado tiempo para ver resultados. Propongo tomar a Caronte, que tiene un diámetro de casi 1200 kilómetros. Ese sí nos sirve. Además, en el sistema solar hay bastantes objetos de ese tipo. Entonces, hagamos un rendezvous para ellos en la órbita de la Tierra. Serían unas 13 piezas. A cada uno de ellos le pondremos su propia órbita alargada única, inventada al azar, para que no haya dudas de que están realmente atraídos por la gravedad y son objetos naturales, no artificiales. Por supuesto, les inventamos las órbitas al azar. Como salga, pueden intentarlo ustedes mismos, tal vez les salga mejor o peor, no importa. Lo que nos importa saber es otra cosa. ¿Pueden sus órbitas volverse circulares en principio, sin corrección con motores de extraterrestres? Todas las órbitas están inicialmente en un mismo plano. De nuevo, esto es solo para acelerar la reacción. Quienes lo deseen pueden repetir el experimento en diferentes planos. El resultado será el mismo, solo que tendrán que esperar un poco más. Entonces, el inicio del experimento es, digamos, el año 2017. Supongamos que establecemos un intervalo de 100 años. Vamos allá. Ya después de 20 años de simulación, vemos los primeros resultados. Nuestros asteroides influyen activamente unos en otros con sus campos gravitacionales e incluso llegan a chocar. Los primeros 4 joronas chocaron entre sí. Como resultado, uno de ellos terminó en una órbita claramente circular. Poco después, otro jorón fue expulsado más allá de la órbita terrestre, pero continuó su camino alrededor del Sol, siguiendo la órbita de la Tierra. 30 años después, otro jorón chocó. «80 años después del inicio de la simulación, los demás jorones ocuparon órbitas más estables. 4 de las 7 órbitas se volvieron circulares. Al cabo de 100 años desde el inicio del experimento, casi todos los coros restantes, excepto uno, ocuparon órbitas circulares y en uno de los coros, la diferencia entre el perigeo y el apogeo fue exactamente del 10%, igual que la de la Luna. Así que hemos demostrado que es posible ocupar una órbita circular sin la ayuda de motores, pero esto está relacionado con colisiones activas. ¿Y qué pasará cuando un Caronte choque con otro? Este proceso es muy complejo, por eso vamos a lanzar una simulación aparte para él. Nos muestra que los objetos se absorberán entre sí y el tamaño del objeto resultante aumentará. En otras palabras, cuando tal cantidad de asteroides colisiona en la órbita, crecerán como una bola de nieve y al final uno de ellos absorberá a los demás o los expulsará fuera de la órbita. Empiezo a sospechar que así es como apareció la Luna. Es como una bola de nieve formada por una gran cantidad de otros asteroides. Entonces ya respondimos 2 preguntas. La órbita circular y los mascones. La siguiente pregunta, los mares lunares. ¿Por qué solo de un lado? Miren de nuevo el resultado de la simulación. Un par de los objetos más estables con órbitas circulares se formaron en el borde exterior. Los demás asteroides quedaron dentro. La mayor velocidad de su movimiento orbital es en el perigeo, que está más cerca de la Tierra, y la más lenta, el apogeo, está más cerca de nuestros futuros mares lunares. Así que es muy probable
que la Luna capture un objeto y o bien le dé una aceleración gravitacional y lo expulse fuera, o bien lo choque contra sí misma y lo absorba. Así, la Luna como que va a succionar todos los asteroides del diámetro interno, limpiando el espacio cerca de la Tierra. Y por supuesto, los asteroides más grandes golpearán la Luna precisamente del lado que da hacia la Tierra. Si el asteroide tiene un diámetro de 500 kilómetros o más, no va a formar ningún cráter, simplemente va a derretir la roca, creando así un mar lunar de magma líquida. Y debajo de él, Mazcún, el antiguo núcleo metálico propio. Y por cierto, sí, las rocas magmáticas formadas de esta manera tienen una densidad de 5 gramos por centímetro cúbico, es decir, incluso mayor que la del titanio. En total, hay 5 grandes zonas de perturbaciones gravitacionales en la Luna. Por sus dimensiones, se puede juzgar el enorme tamaño de los asteroides que chocaron contra ellas. En esto también está la respuesta de por qué la Luna siempre nos muestra solo un lado, aquel en el que la masa y la densidad son mayores. Recuerden que les dije que los sismógrafos solo estaban ubicados en la parte visible de la Luna, pues estaban precisamente en esa zona densa, y por eso registraban perfectamente las vibraciones. Según esta versión, la Luna no es hueca, sino porosa, y las zonas más porosas y menos densas están precisamente en el lado oculto de la Luna. Por cierto, allá también hay mascones, y hay muchísimos, pero todos son diminutos en comparación con los que están bajo la parte visible de la Luna. Bueno, parece que ya respondí a todos los enigmas. La Luna no es un objeto artificial, sino testigo y participante directo de una catástrofe que ocurrió recientemente en el Sistema Solar. Y ya me inclino a pensar que no vino de ningún lado, sino que se formó justo aquí, en la órbita. Ah, sí, olvidé contar sobre los enormes ovnis sobre la Luna, aunque creo que muchos ya lo sospechaban. La catástrofe aún no ha terminado. Algunos de sus ecos siguen vivos hasta ahora. Y en la órbita terrestre todavía existe una enorme cantidad de asteroides. De algunos sabemos, y otros tienen una órbita muy alargada con un apogeo mucho más allá de la Luna, por lo que simplemente no los vemos. Y el perigeo de estos fragmentos pasa a 1 par o 3 kilómetros sobre la superficie de la Luna, en su lado visible. Pues es la sombra de estos fragmentos volando la que vemos, como si fuera un enorme objeto volador no identificado. Según el guión. ¿Nunca te ha parecido curioso que en muchas banderas orientales, especialmente las musulmanas, haya una media luna y una estrella en ellas? Recientemente han comenzado a mover la estrella hacia un lado, al parecer sospechando que algo anda mal. Sin embargo, en las banderas más antiguas, la estrella está justo dentro de la luna. Se pueden hallar hasta 3 lunas, lo cual fue un argumento adicional a favor de la teoría de las 3 lunas. Entonces, esta situación solo puede darse en un caso, cuando un observador desde la Tierra ve la explosión de un asteroide que choca contra la Luna. Amigos, todos podemos cometer errores. Y si ven un error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, correcta y sin titubeos. Subtítulos.